trabajadora social, estoy en mi espacio laboral en este momento. Me imagino que la mayoría de ustedes están también en sus espacios laborales, en su horario de colación, por lo tanto, comprendo y entiendo que esta es una videoconferencia que en la medida de sus tiempos ustedes van a ir revisando, ¿sí? Lo que más me interesa es que puedan revisar junto con esta videoconferencia, que la pueden escuchar en algún momento, la unidad, ¿no es cierto?, que está como texto dentro de los textos de aprendizaje que ustedes pueden ver, que de alguna manera es la que también va a ser evaluada y que hoy voy a tratar de recorrer de la manera, ¿no es cierto?, más simple, pero también más significativa posible, desde lo que yo soy, ¿no es cierto? Yo soy trabajadora social. Ustedes vieron mi currículum y si no lo pueden revisar, tengo 17 años de experiencia en la labor como profesional, tengo un fuerte compromiso también en el desempeño en los contextos de más vulnerabilidad, que es donde he estado en estos 17 años, ¿no? Y mi presencia en este espacio de aprendizaje tiene que ver con compartirles esa experiencia, ¿no? Yo no tengo una sabiduría máxima, no tengo respuestas absolutas, lo que sí tengo es un encuentro constante en el día a día, ¿no es cierto?, con familias y con personas que están en situación de pobreza, pobreza entendida en todas sus formas, ¿no es cierto?, que están en situación de conflicto, que están en situación de máximo estrés, y lo que implica, ¿no es cierto?, para ellos el encontrarse con un profesional, ¿no? Y que, tal como ustedes, ¿no es cierto?, siendo un profesional, uno tiene un cierto privilegio, un cierto poder, ¿no? Mi gran sentido de participar en este proceso de aprendizaje es justamente poder compartir con ustedes el cómo nos relacionamos con el otro. Eso para mí es lo central en mi experiencia laboral, ¿no? ¿Cómo puedo marcar yo la diferencia en una realidad de ese otro, ¿no es cierto? Comprendiendo que finalmente cuando estamos juntos en una sala de atención médica, en una sala de urgencia, en una sala de evaluación como en la que estoy ahora, en una sala de un tribunal de familia, en una sala de visita de un hogar de protección, comparto con ese otro y construyo una realidad con ese otro en ese momento, ¿no? Y esa realidad puede modificar muchas otras formas de sus realidades cotidianas, ¿ya? Este es como mi gran sentido. Los invito también, obviamente, a que dentro de los foros, dentro de los chats, cualquier pregunta que tengan me la puedan hacer, ¿no? Como trabajadora social, comparto, me imagino, con ustedes muchas inquietudes del día a día que tienen que ver con, yo vi la lista de ustedes, entonces la mayoría trabajan en consultorios, en CEFAM, en hospitales, entonces me imagino que están expuestos a poder observar, ¿no es cierto?, situaciones de violencia, situaciones de maltrato, situaciones entre comillas llamadas de negligencia. A veces yo me encuentro con profesionales en informes que refieren, ¿no es cierto?, falta de higiene, falta de comprensión, niños en situación de desnutrición, embarazos mal controlados, situaciones de consumo de drogas, es decir, un sinfín de manifestaciones que en el día a día nos impactan, nos asombran y de las cuales también se generan, ¿no es cierto?, nosotros como profesionales emociones. Veo que hay alguien conectado, no sé, Valentina, Marcela, los saludo. Yo voy a continuar con la clase en la medida que se vayan conectando porque esta es una clase que queda grabada, ¿ya? Para ocupar el máximo de tiempo. Mi experiencia profesional, ¿no es cierto?, en resumido, es como asistente social, es decir, trabajadora social, he trabajado en programas de intervención de Sename, he trabajado en hogares de protección, he trabajado en programas, ¿no es cierto?, educativos, ¿no es cierto?, vinculados con el tema Sename, y actualmente trabajo en una labor evaluativa, ¿no?, directamente vinculado al Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, y al Servicio Nacional de Menores, y desde ahí comparto mi experiencia con ustedes, ¿no? En el poder armar, ¿no es cierto?, este primer módulo, que es el inicio, traté de alguna manera de encontrar en qué similitud podíamos tener nosotros como trabajadores sociales con ustedes, médicos, ¿no? Médicos de atención primaria en salud, la mayoría. Y revisé y aparece también en el documento del módulo el fragmento, una parte del fragmento hipocrático, ¿no?, que refiere que en el fondo como profesionales ustedes consagran su vida al servicio de la humanidad, ¿no?, así de amplio, ¿no?, y así de tremendo desafío, y desempeñan su arte, su conocimiento, ¿no es cierto?, a partir de alguna manera de resguardar la dignidad, ¿no?, del otro, ¿no?, y esa dignidad la resguardan entendiendo que la salud, en un concepto amplio, es uno de los principales pilares de la vida, ¿no?
Y cuando leo eso, me encuentro con eso, que además es conocido socialmente, ¿no? Cuando uno se encuentra un médico y dice, bueno, él firmó el fragmento, ¿no es cierto?, el juramento hipocrático, por lo tanto, si lo firmó, él consagra su vida, ¿no es cierto?, al servicio de un otro. Entonces yo digo, bueno, yo también consagro, ¿no es cierto?, mi labor profesional y gran parte de mi vida al servicio de un otro, ¿no? Entonces nos topamos, ¿no? Nos topamos y nos topamos desde este principio básico, como también nos topamos en el día a día laboral, ¿no? Porque me imagino que ustedes en sus consultorios, en los hospitales, estarán, ¿no es cierto?, en contacto con equipos interdisciplinarios, ¿no? Trabajadoras sociales, ¿no es cierto?, que están ahí, psicólogos en muchos casos. Por lo tanto, hay un diálogo constante en el que de alguna manera el principio de la entrega al otro se mantiene, ¿no? ¿Cómo ayudo a esta familia? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo hacemos para que ese niño no lo esté pasando tan mal como lo está pasando? ¿Cómo hacemos para que esa mujer embarazada deje el consumo de drogas que en este momento tiene, que yo como médico necesito resguardar la vida que está dentro del útero? Entonces nos consagramos hacia un otro, ¿no? Y cuando nos consagramos hacia un otro, nos consagramos también desde una postura ética, ¿no? Y no existe una única postura ética, ¿no? Entonces, de alguna manera nos lleva a estar constantemente en una posición. Es decir, yo tengo que tomar una posición frente a esa realidad que llega a mí, ¿no? A esa familia que llega porque el hijo está con un problema de falta de desarrollo psicomotor, ¿no? A esa familia que llega con un embarazo no deseado, o a esa familia que llega sin ninguna problemática aparente y que viene a sus controles pediátricos y los ha cumplido siempre con sus hijos de acuerdo a lo que nosotros hemos esperado, ¿no es cierto?, y protocolizado como sociedad, ¿no es cierto? Entonces cuando me acerco, y me acerco desde una postura ética, lo ético me lleva de alguna manera a buscar comprender e interpretar lo que son las costumbres de ese otro, ¿no? El ser una persona ética para ese otro implica reconocer en él costumbres que como sociedad hemos adquirido, normas que hemos establecido, valores que aparecen como transversales, ¿no? Y tomo posición también en torno a esos valores. Entonces yo no me acerco, ¿no es cierto?, desde un ser neutro, ¿ya? Yo no me acerco desde que no soy nada y simplemente viene este sujeto y le doy una respuesta a aquella pregunta que tiene, sino que me acerco con toda una carga valórica del pertenecer a una sociedad, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo con un deseo absoluto que me imagino que todos compartimos, ¿no es cierto?, desde distintas posiciones, de servir, ¿no? Porque por algo estamos ahí, frente a ese otro, ¿ya? Por lo tanto, es una construcción que se va generando en forma continua, se transforma, se construye, se reconstruye, ¿no es cierto? No es única, no permanece, se madura, ¿no? Aquellos que han tenido sus primeros encuentros en la atención primaria, ¿no es cierto?, sus primeros pacientes en el consultorio, podrán tener distintas miradas a aquellos que llevan 15 o 20 años trabajando dentro del sistema de salud, ¿no? Ninguna de esas miradas es más verdadera o más absoluta que otra, sino que de alguna manera nos permiten comprender la dinámica de relaciones en las que estamos, ¿ya? Sigo avanzando porque como es video no puedo conversar con ustedes, me falta un poco eso, pero bueno, los veo ahí por lo menos conectados, ¿ya? Entonces, profesionalmente, ¿qué implica estar al servicio del otro? Ya sabemos que implica una postura ética, pero también implica dos elementos centrales, ¿no? Que tiene que ver con ser rigurosos y responsables en las capacidades técnicas adquiridas, ¿ya? Es decir, yo me encuentro con un otro desde una posición, en este caso ustedes desde una posición, ¿no es cierto?, de tener una formación médica, ¿no es cierto?, 5, 7, 10 años de formación. En el caso mío, al tener una formación como trabajadora social, 5 años, 7 años después con la autoformación, 10 años con estudios y diplomados, es decir, yo asumo una responsabilidad que es en el fondo ser riguroso con mis capacidades técnicas para poder ver a ese otro, ¿no? Entonces ya voy asumiendo más responsabilidades y más desafíos. Y junto con esa responsabilidad de tener, adquirir y siempre estar autoadquiriendo, ¿no es cierto?, capacidades técnicas, que es lo que están haciendo ustedes hoy, ¿no es cierto?, a partir de este curso, está el ser riguroso y responsable en cómo me relaciono con ese otro, ¿ya? Entonces, estamos juntos en que servimos a un otro, ¿no? Y así lo firmamos, así lo adherimos, ¿no es cierto?, y es parte de nuestra creencia. Estamos juntos en tener claro que tenemos una postura ética, no somos neutros ante ese otro y ante la realidad de esa familia, de esa comunidad, de esa región, de nuestro país en general.
Y estamos juntos en asumir que tenemos al menos dos grandes responsabilidades profesionales también, que es el ser rigurosos con nuestra capacidad técnica, con el cual de alguna manera estamos frente a esa otra persona, y al mismo tiempo ser riguroso, ¿no es cierto?, en la relación y en el trato que le doy a esa otra persona, ¿no? Algunos hablan como de generar un trato humanizado, ¿no? Como si en alguna manera no hubiera existido antes de ese trato humanizado, de alguna manera de detenernos y decir, bueno, hoy quiero ver a este otro, quiero escucharlo, ¿no? No solo quiero saber si le duele o no le duele algo de su cuerpo, sino que quiero saber quién es y cómo le afecta, ¿no es cierto?, todas sus relaciones y su contexto familiar para que esté buscando en mí la respuesta a una necesidad, ¿sí? Avanzo. ¿Qué es lo primero que tengo que identificar cuando me encuentro con una persona? ¿No? Con una familia, con una mujer, con un niño, con un joven, ¿no? Estamos hablando como de los marcos generales primero, ¿no? Lo primero que tengo que identificar es que es un sujeto, el que tengo al frente, ¿no? Es un objeto, no es una manzana, no es un computador, ¿no es cierto? Es un sujeto, ¿no? Es un sujeto lleno de emociones, ¿no? Lleno en ese momento de emociones, que además se siente en una posición posiblemente más vulnerable, ¿no? Frente a las diferencias de poder que como estructura social hemos creado. Eso no tiene que ver con que sea ni bueno ni malo, sino que es así, ¿no? No podríamos negarlo. Y además, junto con que es un sujeto, ese sujeto es un sujeto que pertenece a un contexto, ¿no? ¿Y qué implica un contexto? Es un sujeto en un tiempo y un espacio, ¿no? No está en un vacío social. Entonces, yo no estoy en un vacío social y esa persona que tengo al frente tampoco está en un vacío social, ¿no? Entonces, vamos a hablar, ¿no es cierto?, de que es un sujeto situado, ¿ya? No es lo mismo, ¿no es cierto?, la mujer que vino a atenderse hoy a las 9:30 de la mañana a la mujer que vino a atenderse a las 10:30 de la mañana, ¿no? Son mujeres distintas, subjetividades distintas y un contexto distinto, cada uno con sus elementos de contexto, ¿ya? Entonces, cuando yo me enfrento a ese otro, desde mi postura ética, desde mis rigurosidades aprendidas, ¿no es cierto?, desde mis ganas de servir, a lo que me enfrento o con quién me encuentro o con quién comparto, es con un sujeto, es decir, una subjetividad, y con un contexto, algo que sostiene ese sujeto, ¿ya? Este sujeto pertenece a una realidad, ¿no? Yo veía las listas, ¿no es cierto?, que las revisé. Recuerdo que ustedes están en algunos consultorios de muy extremo sur de Chile, ¿no es cierto? Algunos están en las zonas más centrales, hay otros consultorios, hospitales en el norte. No es lo mismo la dinámica de un hospital, ¿no es cierto?, a un consultorio, a un CEFAM. Por lo tanto, todos esos elementos son factores, ¿no es cierto? ¿Cómo entiendo yo esos factores desde mi profesión, ¿no es cierto?, como realidades, ¿no? Entonces, ese sujeto en sí mismo es una realidad y al mismo tiempo a esa realidad, ¿no es cierto?, interfieren y están constantemente enriqueciéndola, ¿no es cierto?, múltiples otras realidades, ¿ya? Entonces, estamos en una relación que está siendo compleja todo el tiempo y lo complejo es un desafío, ¿no? No es un problema, es un desafío para los profesionales, ¿ya? ¿Y qué es lo que tocamos de esas realidades cuando nos encontramos con ellas? Nos encontramos con relaciones familiares, ¿ya? Entonces, ese sujeto, su subjetividad, que está situado, ¿no es cierto?, un sujeto situado en un contexto, tiempo y espacio, ¿no es cierto?, es en sí mismo relaciones, ¿no? Y relaciones familiares, ¿no? Por eso hoy en día, por ejemplo, la política en salud establece y prioriza la atención a la familia. Antes era el individuo, ¿no? Hoy en día los CEFAM, ¿qué es lo que quieren? Quieren atender a la familia. Es decir, conocer al padre, conocer a la madre, conocer a los hijos, conocer a los abuelos que están a cargo de la crianza, saber qué enfermedades familiares se repiten, saber cuáles son los elementos de, por ejemplo, de habitabilidad que podrían estar interfiriendo en ciertas situaciones, ¿no es cierto?, de enfermedad familiar, de enfermedades respiratorias, de enfermedades de tipos de alergia, etcétera, ¿ya? Es decir, son relaciones familiares, ¿ya? Entonces, como profesionales estamos al servicio de uno otro. Estamos llamados a generar una labor interpretativa en torno a esas relaciones, ¿no es cierto?, familiares, a ese otro y su contexto, y a identificar múltiples factores de lo que le está pasando, ¿ya? Es decir, no solamente aquel diagnóstico con el que ingresa, que está, qué sé yo, con la presión más alta, la presión más baja, bueno, ustedes lo sabrán como médicos, sino que otros factores que están influenciando en que ese otro esté ahí conmigo y que va a facilitar que también que la relación que yo tenga con él genere un trato, ¿no es cierto?, donde realmente yo esté al servicio de él,
¿no? Realmente al servicio de construir esta relación, ¿no? Y dentro de esos factores encontramos circunstancias, condiciones, situaciones emocionales, y todo eso ocurre, ¿no es cierto?, en una sala, en un setting que llaman los psicólogos, en un espacio de a veces de 2x2 o menos, en una camilla, ¿no? En una realidad que construyo, ¿ya? Existen realidades que para todos son conocidas, ¿no? Es decir, si yo pienso en las realidades de mi familia, ¿no es cierto? Yo sé cuáles son sus costumbres, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus normas, cuáles son sus valores. Si la pienso en las de mis amigos, mis compañeros de universidad, los apoderados del colegio de mis hijos, ¿no es cierto? Tengo más facilidad para comprender qué es lo que pasa en esas realidades, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede como profesionales, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos con una realidad que a veces no nos es tan cercana, ¿no? La hemos escuchado, sabemos que existe, lo hemos leído porque la teoría lo dice, pero sin embargo nos encontramos ahí frente a frente con una realidad de la cual no habíamos compartido antes, ¿no? Y a esa realidad que yo los llamo a observar es aquella que se desenvuelve en contextos de pobreza, ¿no? Entonces ya vamos de alguna manera bajando, ¿no? De esta atracción del servicio a un otro, ¿no es cierto?, de esta posición ética, llega a un contexto que es el contexto, ¿no es cierto?, posiblemente primario en el que ustedes se desenvuelven como médicos, que es la atención de salud primaria, es decir, llegan a un espacio focalizado, la mayoría de ustedes, ¿no es cierto?, y ese espacio focalizado les muestra una realidad país que es la pobreza, ¿ya? Y en la pobreza encontramos necesidades, ¿ya? Nosotros somos uno de los países que presenta un alto índice de desigualdad, y eso hay que tenerlo presente, ¿no? Es decir, en nuestro país, por ejemplo, y lo pueden revisar en todas las estadísticas a nivel nacional e internacional, nuestro país, el 1% más rico de nuestro país, ¿no es cierto?, recibe el 33% de los ingresos económicos del país. ¿Ya? Por tener un dato, son datos que se van a encontrar en los apuntes, así que lo van a tener ahí. Otra estadística, ¿no es cierto?, de los economistas, ¿no es cierto?, refieren que, por ejemplo, el 90% de la población que nace en situación de riqueza va a morir en situación de riqueza, ¿no? Estamos hablando de estructuras que no se modifican mucho, ¿no? Y que al mismo tiempo el 90% de la población que nace en situación de pobreza va a morir en situación de pobreza, ¿ya? Entonces, cuando de alguna manera también este servicio al otro implica pensar que ese otro que viene con una situación de pobreza, con ese niño que no se alimenta de acuerdo a los protocolos del consultorio, que está con un estado de desnutrición, que fue prematuro y hay que darle solo NAN, pero en verdad la familia no alcanza con lo que le entrega el consultorio para darle NAN y le da arroz cocido, ¿no es cierto?, tiene que ver con pobreza, ¿no? Y la pobreza es estructural. No es solo una sensación, no es solo así como él cree, él siente, es estructural, y yo creo que ustedes lo han visto constantemente, ¿no? La pobreza existe, se toca, se palpa, se siente, ¿no? Y como estamos al servicio de un otro, ¿no es cierto?, comprendemos que estamos al servicio de un otro en contexto de pobreza. Entonces, ese otro, que es un sujeto situado, porque ya sabemos que nos acercamos a su subjetividad, nos acercamos a su contexto, es un otro en situación de pobreza, ¿ya? Desde ahí me muevo yo, desde ahí los puedo acompañar yo como profesional, ¿ya? Por lo tanto, cualquier duda, comentario, opinión, voy a poner algunas preguntas en el foro para que lo podamos compartir, ¿no? Y en especial, ojalá caso, que vayamos viendo, compartiendo lo que ustedes ven, ¿ya? Durante esta semana, hoy es jueves, ¿no es cierto? Durante esta semana, por darles un ejemplo, ¿no? Yo atiendo al menos 4 familias diarias, ¿no? Por darle un ejemplo, llega una familia de la comuna de Lo Barnechea. Yo trabajo acá en la región metropolitana. Voy a ser un poco centralista, lo lamento mucho, pero trabajo acá, que es donde puedo dar los últimos ejemplos. Trabajo acá en la región metropolitana y llega un caso de la comuna de Lo Barnechea. Todos los casos que llegan a mí, es decir, todas aquellas familias que llegan a mí, llegan con situaciones ya judicializadas, ¿ya? Es decir, ellos ya están en procesos legales, ¿ya? Llega Ana, llega Pablo, ¿no es cierto?, un matrimonio joven, y sus 2 hijas de 5 y 2 años, ¿no es cierto?, fueron ingresadas al sistema judicial, es decir, están con una causa de protección en un tribunal de familia. ¿Por qué ingresan al sistema judicial? Ingresan al sistema judicial por 2 vías en este caso. Uno son los jardines infantiles de ambas niñas, que refieren que durante el 2017 tuvieron un 53% de asistencia, ¿ya? Y jardines infantiles, es decir, educación, se comunica con salud, consultorio. Y en consultorio le refieren que la evaluación de desarrollo, el TEPSI,
que hace el programa Chile Crece Contigo, algunos lo conocerán, si no lo podemos conversar cuando vayan en los foros o algo así, aparece la pequeña de 2 años con retraso en el desarrollo, aplicado, ¿no es cierto?, el TEPSI el año 2017. Ya. Ambos se comunican, ¿no es cierto?, conversan los profesionales y se conversan y en los informes aparece, ¿no? Las pequeñas van al jardín y se observan que no están con la higiene adecuada, tienen olor, ¿no es cierto?, su ropa a humedad, más el porcentaje de asistencia, más parece que no están suficientemente bien alimentadas, todos pareceres, ¿no? Todos juicios y prejuicios que yo me voy conformando, que no tienen nada de malo, pero que yo me los voy conformando en torno a la realidad. Y esas profesionales en conjunto, ¿no es cierto? El TEPSI me parece que lo aplicó un kinesiólogo, ¿no? Y en educación estaba la directora del jardín, arman un informe. Y ese informe lo envían directo al Tribunal de Familia. Por supuesto, sin conversar con el grupo familiar, ¿no? Es desde la sensación de los profesionales, ¿no es cierto?, de querer proteger a estas pequeñas que están en un contexto vulnerable porque ellos saben que están en situación de pobreza, como una Lo Barnechea, como una, de alguna manera, focalizada en nuestro país también, todavía con campamentos históricos, ¿no es cierto? Van al tribunal y del tribunal llegan a mí. ¿Cómo llegan esa familia a mí, no? Llega cansada, llega confundida, llega estresada, ¿no es cierto? Llega atemorizada y principalmente en una situación emocional de fragilidad, ¿no? Una fragilidad que ¿dónde la ubicamos, no? Porque ustedes son del área de salud, ¿dónde la ubico? Porque no es que lleguen con fiebre, no es que lleguen con un dolor de estómago, sino que llegan con una situación de salud mental frágil, ¿no? Están en estrés, están fragmentados, han discutido como matrimonio, ¿no? No saben por qué llegan a ese punto. Y cuando yo comienzo, ¿no es cierto?, a preguntar qué es lo que pasó, 53, 56% de asistencia, TEPSI, ¿no es cierto?, dando cuenta de dificultades en el desarrollo de la de 2 años, ellos me explican algo que no parece tan loco, ¿no? Durante el año 2017, ¿no es cierto?, ellos fueron expulsados de la casa familiar donde vivían, todo el año 2017. Él trabaja como jardinero, por lo tanto gana diario en la medida que tiene casas para trabajar. Y ella es dueña de casa, no hay más ingresos. Los expulsan porque vivían todos juntos en un campamento, en una sola casa, dividida por paneles, entonces eran 10 personas juntas, en un espacio pequeño, no sé de cuántas dimensiones, yo ahí me pierdo a veces, ¿no? Una mediagua que antes llamaba, una autoconstrucción, ¿no? Sin servicios básicos, y ellos ni siquiera enjuician que los hayan expulsado, sino que en el fondo me dicen, ya no podíamos vivir todos juntos, ¿ya? Nos veíamos todo el día, habían otros niños, era mucho la situación de estrés y ellos se van, deciden irse, deciden emprender. Uno dice, oye, emprenden, excelente, ¿ya? Pero y ese emprendimiento los llevó a estar allegados en distintos lugares. Entonces, todo el año 2017 estuvieron allegados en otras casas familiares, ¿no? Y en la casa en que más permanecieron no tenían agua caliente. Entonces, cuando no llevaban a las niñas al jardín, ¿no es cierto?, era porque no tenían la posibilidad ni de lavarlas ni de bañarlas. Entonces, prefirieron tenerlas con ellos, ¿no es cierto?, porque no se separaron, no las dejaron solas, no las abandonaron, no las entregaron a terceros, no las maltrataron físicamente, ¿no es cierto?, pero no mandarlas al jardín. Entonces termina el año, nadie les preguntó esta situación familiar en la que estaban, termina el año y ellos se dan cuenta, ¿no es cierto?, que llega a la casa de un familiar un documento de un tribunal de familia apercibiéndolos a presentarse a esta evaluación, ¿no es cierto? Para poder avanzar, porque este caso es largo, ¿no es cierto?, eso es pobreza, ¿no? Y eso es pobreza no solo de ellos, ¿no? Es una pobreza estructural y por lo tanto la pobreza también permea y transita a las instituciones. Porque yo no creo que ningún profesional no haya querido preguntarles, ¿no? Sino que simplemente actuaron los juicios, los prejuicios, los tiempos, hay que proteger, hay que controlar, que es un deseo de todos, porque estamos al servicio del otro, pero no me detuve. Entonces, ¿dónde podría haberme detenido? Podría haber dicho, bueno, es un sujeto, ¿cuál es su contexto? ¿Cuál es su tiempo y espacio? ¿Dónde está situado? ¿Dónde están situados ellos como familia? Me hubiera demorado un poco más quizá, pero hubiera sabido qué es lo que pasó en 2017. Y quizás no hubiera sido necesario judicializar, sino que podría haber pedido a la municipalidad un espacio donde ellos pudieran habitar.
Hoy en día una familia, ¿no es cierto?, la madre de él le entregó un sitio y armaron una autoconstrucción solo para ellos, están viviendo solo ellos, ¿no? Para avanzar, eso es pobreza, ¿no? Ahí tenemos a salud y educación, ¿no? Que es lo que se repite siempre, y ustedes yo creo que lo ven en sus consultorios y en sus hospitales, ¿no? Como las alertas, las alarmas, está pasando esto con esta familia, ¿qué hacemos? No tenemos tiempo, tenemos que seguir atendiendo, control, judicializamos, y ahí me muevo yo, ¿ya? A nivel de salud mental, que era lo que les refería, ¿no es cierto? En el caso de Pablo, el padre, por ejemplo, estaba con trastornos de sueño, no podía dormir, estaba estresado, tenía miedo, porque las vecinas le habían dicho que le iban a quitar a sus hijas y iban a ingresar a Sename, ¿cierto? Estaban con sensación de temor, Pablo estaba irascible, estaba molesto, llega acá enojado, frustrado, ¿no es cierto? Con ganas de no hacer nada más. Esa es la desigualdad en Chile, ¿ya? Posiblemente en un estrato socioeconómico más alto, si una familia se cambia de domicilio, si viaja fuera del país y resulta que los hijos tienen un porcentaje de asistencia bajo, ¿no es cierto? O el más pequeño presenta un desarrollo, un retraso por el mismo cambio de espacio, no sé si se hubiera judicializado, ¿no? Hay muchos textos y ustedes incluso pueden googlear sobre la judicialización de la pobreza, ¿no? La pobreza, aquello que de alguna manera parece que a veces nos asombra y en la necesidad de querer controlarlo también aparecen nuestros propios temores. Es importante preguntarnos como profesionales cómo nos paramos frente a la pobreza, ¿no? ¿Qué nos pasa? Porque si ustedes están trabajando en atención primaria, se encuentran con esto y infinidad de casos más. Y creo que ustedes son más ricos en eso que quizás yo, ¿no? Que estoy solo acá metida en Santiago, ¿no? Especialmente aquellos que están en zonas tan aisladas, ¿ya? ¿Qué me pasa con la pobreza? ¿Qué siento? Si voy por la calle y voy en mi auto y alguien va y me quiere limpiar el vidrio del auto, ¿qué hago? ¿Pongo llave? ¿No le hablo? ¿Corro? Porque esa persona después ustedes la van a atender en el consultorio si se enferma su hijo, ¿no? O en verdad lo trato de comprender. Nada, no hay respuestas correctas, ¿eh? No hay nada bueno ni nada malo, sino que de alguna manera como profesionales hacernos conscientes de qué nos pasa con la pobreza, porque con la pobreza estamos trabajando, con la desigualdad en nuestro país. Nuestro país tiene una estructura productiva desigual, ¿no? Estamos hablando que los sueldos mínimos están en 270.000 pesos, 290.000 pesos para una familia de 4, de 6, ¿no es cierto? Para un migrante que gana diario en construcción, ¿no es cierto? Y si gana diario en construcción gana 10 o 15, y eso implica tener 300.000 pesos mensuales y paga un arriendo de 130, 150, y tiene que gastar en locomoción para ir a los controles médicos del hijo, porque si no va a los controles médicos del hijo, estipulados hasta los 2 años, ¿no es cierto?, se le puede iniciar una causa de protección. Entonces, es estructural. Nuestros ingresos tienen una desigualdad estructural, ¿no? Nuestro sistema educativo tiene una desigualdad estructural. Nuestro sistema de elección política tiene una desigualdad estructural, ¿no? Si vemos todos nuestros ministros, ¿no es cierto?, nuestros diputados, ellos han pertenecido a los sistemas educativos de élite de nuestro país. Y eso no es ni bueno ni malo, sino que eso es. Y tengo que de alguna manera comprenderlo para poder comprender al otro que está frente a mí. Cuando trato de bajar todo esto que les estoy mencionando, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con salud, ¿no es cierto?, me encuentro con la definición de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, que dice que en el fondo salud es un estado completo de bienestar, físico, mental y social en armonía con el medio ambiente. Tremendo, ¿no? O sea, ¿qué más desafío que ese, ¿no? Y esa es la meta. Entonces, yo miro a Ana y Pablo, y ustedes deben tener a miles de Anas y Pablo. ¿Cómo le aseguro yo que pensé en entregar un servicio, ¿no es cierto?, a un otro y entregar salud a un otro, un estado completo de bienestar, cuando estoy en un contexto que estructuralmente, ¿no es cierto?, me refiere que casi no es posible, ¿no? ¿Cómo podría hacerlo? Entonces, desde ahí la invitación es justamente a hacer lo que podemos manejar, es decir, el otro. Puedo respetarlo, puedo comprender a ese sujeto y puedo comprender dónde está situado, y yo ahí ya hago la diferencia. Lo escucho, me detengo, ¿no? El otro día hablaba con una mujer que vino acá también a evaluación, que está con cáncer. Entonces ella me cuenta, va a un hospital público, ¿no es cierto?, acá en la región, y me cuenta que cuando va a su oncólogo, lo que más le gusta a su oncólogo, que lo primero que le pregunta es: siéntate, cuéntame, ¿cómo está tu corazón y tu sentimiento? Solo eso. El cáncer está, la quimioterapia está,
la pérdida de los hijos está, ¿no es cierto? El padre, cuidado personal, se fueron los hijos, quedó sola, pero sin embargo ese espacio para ella, con ese doctor que es un oncólogo, un especialista, ¿no es cierto? Es un espacio de cuidado. Él le da un trato humanizado, ¿no? Él se detiene y le pregunta, ¿qué has sentido? ¿Qué ha pasado en tu familia? Ella me dice, me pregunta qué ha pasado en mi familia, me pregunta cómo están mis hijos, ¿no? Y ese es un espacio de protección y eso cambia la realidad de ella, ¿no? Junto con todo lo demás. Avanzo. Bueno, y cuando hablamos de este gran concepto de salud de la OMS, ¿no es cierto? Nos detenemos en este curso que quiere referir a la salud mental, ¿cierto? Y la salud mental, ¿no es cierto?, es un estado de bienestar subjetivo, ¿no? Y que en la medida que lo tengo, podría generar todas las posibilidades para mi promoción, ¿no es cierto?, a nivel cognitivo, a nivel afectivo, en mis relaciones, ¿no? A mí me cuesta separar lo que puede ser salud en general de salud mental porque no lo veo separado, ¿no? No me imagino cómo alguien que viene acá, ¿no es cierto?, podría tener salud y no tener salud mental, o tener salud mental y no salud en general. Para mí es uno solo, ¿no? Porque de alguna manera, como yo veo a los sujetos en fragilidad y en conflicto, veo que su salud mental está afectada. Y cuando está afectada esa salud mental, siento que está afectado todo el sistema que es el sujeto y todo el sistema de sus relaciones, ¿ya? Habían algunas estadísticas en el texto que las voy a mencionar rápido, hay muchas más también para que ustedes las puedan revisar. Los invito a revisar el PNUD, los invito, que es el Programa de Naciones Unidas, que hace un estudio anual sobre cómo estamos como país, obviamente las estadísticas de la OMS, las estadísticas del INJU, que refieren a cómo está nuestra juventud hoy, las estadísticas del SENDA, que si bien son pocas, pero igual refieren las situaciones de consumo, ¿no es cierto?, de nuestros jóvenes y niños hoy también. Entonces, a nivel como de salud mental, recogí algunas estadísticas que refieren a que más de 1 millón de chilenos sufren de ansiedad, ¿no? Es enorme, ¿ya? Porque además esos son los que refieren a ansiedad, porque tenemos que pensar que nos movemos desde la deshabilidad social, ¿no? Entonces la mayoría de las personas se mueven desde cómo estás, bien, cómo te ha ido, bien, cómo está tu familia, bien, ¿no? Pero estos son los que lo refieren y lo reconocen, ¿ya? Un 17% de la población chilena mayor de 15 años, es decir, ya nos encontramos con jóvenes, ¿no es cierto?, tiene sintomatología depresiva, ¿no? Y de ese porcentaje, un 25% son mujeres, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto de vulnerabilidad, si revisamos las estadísticas, vamos viendo que esa estadística va haciendo a la luz mayor vulnerabilidad. Entonces, dentro de ese grupo de pobreza, ¿no es cierto?, nos encontramos con grupos que son aún más vulnerables, ¿no? Y ahí identificamos a mujeres, ¿no es cierto?, a niños, niñas, jóvenes, ¿no? Y bajamos a nuestra temática, ¿no? La población más vulnerable de nuestro país, ¿ya? Y ustedes trabajan con ella. Y si hoy están ustedes en este curso, me imagino que es porque también es un desafío estar con ese tipo de población, ¿ya? Ahora, desde mi punto de vista, yo entiendo el estado de salud como un continuo, ¿no? Como les refería, para mí salud es un todo, ¿no? Yo veo al sujeto frágil o no frágil, ¿no? Ustedes determinan enfermedades, diagnósticos, pero yo los invito a que esas enfermedades y diagnósticos las enriquezcan con lo que de alguna manera ustedes también saben hacer, que es reconocer al sujeto y el sujeto situado en un contexto, ¿ya? Como estados, nosotros nos hacemos cargo de eso, ¿no? Porque tenemos un gran concepto de la Organización Mundial de la Salud que habla de asegurar el bienestar, ¿no es cierto?, de un otro, y ese gran concepto lo tenemos que bajar a la realidad, reconociendo que somos un país con un alto índice de desigualdad y con alto porcentaje de población en situación de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros estados?, ¿no es cierto? Se hacen cargo de ello a través de políticas públicas, ¿ya? Entonces, seguimos bajando, ¿no? Este gran servicio al otro se desarrolla en un contexto, en este contexto ustedes están en un contexto primario, ¿no es cierto?, es decir, de vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad? Significa estructuras, y esas estructuras ¿qué son? Relaciones, y esas relaciones ¿cómo se dan en un contexto de vulnerabilidad? En pobreza, en todas sus formas manifestadas, ¿no? Drogadicción, consumo, tráfico, migración en condiciones precarias, situaciones de ilegalidad, etcétera, etcétera, etcétera.
¿no? Violencia en todas sus formas, violencia física, violencia económica, violencia sexual, violencia simbólica, ¿no? Todo eso pobreza y mucho más, ¿no? La pobreza no es un fenómeno para mí, ¿no? Para mí la pobreza es un gran problema, desde el deseo de vivir en sociedad, ¿no es cierto? Ya, ¿cómo se hace cargo entonces? A través de políticas públicas, ¿no? ¿Y qué nos encontramos, no es cierto? Dentro de las políticas públicas, Chile tiene un sistema de política pública focalizada, ¿ya? Es decir, tiene políticas, grandes principios de cómo, ¿no es cierto?, trabajar con todos nosotros, pero focalizan a aquellos que más los necesitan, ¿ya? Y dentro de las políticas focalizadas, ¿no es cierto?, está aquella que es focalizada, ¿no es cierto?, a jóvenes, niños, niñas de nuestro país en contexto vulnerable y cuyo servicio, que yo imagino que lo han escuchado, ¿no es cierto?, es, cuyo servicio que lo desarrolla es el CENAME, ¿no? Servicio Nacional de Menores, ¿ya? Junto a quien de alguna manera rige ese servicio, que es el Ministerio de Justicia, ¿ya? Entonces ahí tenemos dos grandes entidades que se cargo y en el cual yo me desempeño, ¿no?, de una u otra forma. La CACEN del 2015, CACEN, que también la pueden revisar, es siempre importante estar revisando estadísticas, habla que el 18,2% de la población infantil se encuentra en situación de pobreza en nuestro país, ¿ya? Es alto, ¿ya? Y ya sabemos que deberíamos acercarnos a estos jóvenes, niños, ¿no es cierto?, niñas que no están solos porque pertenecen a un grupo familiar de una manera comprensiva, ¿no? Y cuando nos acercamos nos vamos a encontrar con una política pública que trabaja con ellos, y esa política pública, como les decía, es desde CENAME, ¿ya? En los apuntes aparece, ¿no es cierto?, cuando se inicia acá. CENAME se inicia, ¿no es cierto?, como Servicio Nacional de Menores en 1979, me parece, sí, el 10 de enero de 1979, ¿ya? Servicio Nacional de Menores, ¿ya? Y la forma de trabajar de CENAME es que ellos tienen una cantidad de programas, ¿no es cierto?, que ustedes seguramente han escuchado y que en los apuntes aparece una nómina, ¿no? Hogares, programas de intervención directa, ¿no es cierto?, y cuyo porcentaje de recursos que gastan en sus propios programas de CENAME es de un 37%. ¿No? Y al mismo tiempo, el otro 63%, ¿no es cierto?, se gasta en aquellas organizaciones colaboradoras acreditadas, las OCAs, ¿no?, que de alguna manera trabajan junto a CENAME. Por lo tanto, si uno lo piensa, CENAME pareciera ser más pequeñito, ¿no?, de lo que uno puede llegar a creer. Y es mucho más grande la cantidad de organización civil que está trabajando con niños, niñas y jóvenes, ¿no es cierto?, pero que recibe a través de la política pública recursos, ¿no es cierto?, destinados y supervisados por CENAME, ¿ya? La forma de trabajo de CENAME es a partir de una subvención que entrega directo por niño, que seguramente esa discusión alguna vez la han escuchado, si no la pueden buscar, ¿no es cierto?, que es la unidad de subvención CENAME, y esa es una cantidad de dinero que el Estado destina, ¿no es cierto?, a cada niño en cada programa de intervención que se desarrolla, ¿ya? Dentro de los programas de intervención están las residencias, ¿no es cierto?, están los programas de reparación de maltrato grave, están los programas para atención a la justicia juvenil, ¿no es cierto?, que hoy en día se desarrolla desde los 14 años hasta los 18 años de edad, están los programas de evaluación, como en el que yo me desempeño, y es una infinidad de programas, ¿no? Y es a donde también llegan aquellas medidas, ¿no es cierto?, judiciales que junto con los profesionales del área social que están en sus espacios laborales, ustedes también analizan y deciden de alguna manera tomar esa decisión para que lleguen ahí, ¿ya? Entonces, dentro de mi labor central como profesional en estos módulos que voy a compartir con ustedes, está el poder de alguna manera invitarlos a detenerse, ¿no? A detenerse un segundo, a volver a pensar que ustedes frente a esta situación de pobreza están entonces frente a un sujeto, una familia, un niño, una niña con una situación de salud que está frágil,
una situación de salud mental que está debilitada en sí misma por el contexto en el que está, y que al mismo tiempo hay otras organizaciones que a nivel intersectorial, desde el Servicio Nacional de Menores, van a estar interactuando con ustedes en esta labor de generar un servicio hacia un otro, donde lo que yo espero es lograr este bienestar, ¿no? Entonces, finalmente, es una labor que tiene que ser colaborativa, ¿no? Tenemos que conocernos todos y conocer también cómo vemos la realidad de la pobreza, ustedes, cómo la veo yo y cómo la ven todos los otros que están ahí, para generar un cambio en esa realidad, ¿ya? Dentro del texto hay una frase que me gusta mucho y que yo la pienso y la repienso todo el tiempo, especialmente cuando aparecen mis juicios de valor, que aparecen todo el tiempo, y que en vez de controlarlos, yo trato de hacerlos conscientes, ¿ya? Es decir, cuando llega ese niño, ¿no es cierto?, con marcas físicas en el cuerpo, porque el papá le pegó con una correa, ¿no es cierto? Y esas marcas físicas están, y están las fotos, y está la causa de fiscalía, y está la causa de tribunales de familia. Yo me agarro la cabeza, ¿no es cierto? Y digo, no, pero ¿cómo hizo eso? Entonces, cuando hago eso, trato de tomar distancia y digo, ya, pero a ver, ese padre es un sujeto. Ese padre está situado en una situación familiar. ¿Qué es lo que pasó con ese padre? Y al mismo tiempo pienso, la mayoría de las familias que yo veo, que ustedes ven, y que todos aquellos que están trabajando en contextos de pobreza en este país desigual ven, están haciendo lo mejor posible con los escasos recursos que tienen para hacer lo mejor posible. Entonces me detengo, escucho, busco encontrar esa subjetividad del otro. Eso no significa que no voy a judicializar, no significa que no voy a hacer nada y me voy a quedar en la comprensión del otro. Lo que significa es que voy a buscar enriquecer la posibilidad de comprender yo como profesional la realidad que trae hacia mí ese otro que tengo al frente. Me están aquí como avanzando con los tiempos, parece que ya estoy, ¿sí? Me quedan 3 minutos, ya. Me despido, esta es el primer encuentro que vamos a tener, nos vemos en abril me parece, los invito a que podamos compartir en el foro, que podamos escribirnos. Yo hoy día en la noche voy a subir algunas de las preguntas que son preguntas de verdad sin respuesta, ¿eh? Son preguntas éticas. Yo creo que un profesional que se para desde la ética va a ser un profesional que va a aportar siempre. Aunque no sea el más capo en establecer el mejor diagnóstico, pero va a aportar a la vida de ese otro que tiene al frente, y eso es lo que yo quisiera que ocurriera también, ¿ya? Así que, hasta luego, nos vemos, buenas tardes, y está ahí, Diego, no sé ahí cómo va.